La peripecia de la edición. Ediciones del Viento, que es la editorial que yo saco adelante, se fundó hace 11 años, es una editorial que tiene una colección de gran calado, yo creo que bastante conocida y reconocida, sobre literatura de viajes, sobre todo de clásicos de viajes, y yo tengo una larga amistad ya con Javier Reverte, y un día se iba a cerrar esa trilogía de viajes por África a la zona del Cuerno de África, de Etiopía, Sudán, etcétera, ¿no? El Alto Nilo. Y entonces allí se encuentra la primicia de rabiosa actualidad, que es que un madrileño había descubierto las fuentes del Nilo Azul hacía 400 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde entonces a mí me divierte mucho, me hace mucha ilusión y empezamos a trabajar con eso, ¿no? La verdad es que Pedro Páez es una figura extraordinaria. Era un filólogo, hablaba todo, hablaba desde luego árabe, estuvo preso 7 años en galeras hasta que se pagó el rescate, lo pagó el rey. Intentó 2 veces entrar a Etiopía, finalmente entró en Etiopía, vivió allí una larga época hasta que se murió allí, fue amigo de 2 emperadores, del segundo Susinios, bueno, los convirtió al catolicismo. Sabéis que Etiopía es ese extraño reino en África de cristianos coptos que pertenecen a la iglesia copta de Alejandría, son descendientes de Salomón y la reina de Saba, son custodios del Arca de la Alianza, diga lo que diga Indiana Jones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en este reino llega este hombre, un jesuita, simpaticísimo, todo hay que decirlo, que hablaba todas las lenguas, que hablaba amárico, que hablaba gez, que es esa extraña lengua para las ceremonias religiosas, etcétera, etcétera. Por supuesto portugués, español. En portugués había escrito esta ópera magna porque sigue instrucciones de su superior que le dice que lo ponga por escrito, ¿no? Un poco como Santa Teresa de Jesús, pero él contando aventuras, ¿no? Y bueno, pues lo escribió en portugués porque era la época en que España y Portugal estaban unidas, estamos hablando del siglo de oro, él nace con Felipe II, me parece, y entonces, bueno, firma, porque se forma un poco también en Portugal, firma como Pero País, y entonces ahí, bueno, pues ahí la idea inicial de que era portugués, realmente no era portugués, era de aquí, de Olmeda, y esto es extraordinario, realmente. Yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero no es verdad que los países ricos sean cultos, es al revés, los países cultos generan riqueza. Y esto lo digo porque si no es por el empeño de vuestro alcalde, hubiéramos esperado otros 392 años para hablar de Pedro Páez. La ausencia del presidente, perdona, viceconsejera, y además yo creo que esto tiene muchísimo más valor, pero es significativo. Ya sé que por circunstancias, siempre hay circunstancias. El rey el día que abdicó fue a los toros, quiero decir, ¿no? Cuando vemos que se inaugura una feria del libro, yo nunca veo que un alcalde, que un presidente de la Diputación y tal, vaya a comprar un libro, se saque un billete de 20 euros y lo compre. Y eso es un mensaje que se manda a los ciudadanos, a los administrados, el mundo de la cultura. Cuando vemos a la selección española o al Real Madrid, no sé qué, bajar del autobús, nadie ve a un futbolista con un libro en la mano, siempre lo vemos con unos cascos y con cosas de esas, ¿no? Nunca. Y eso es un problema de país muchísimo más grande de lo que nos imaginamos. Un país culto es un país que tiene que... Estoy dando un mitin, qué horror. Tiene que valorar estas cosas y tiene que valorar a Pedro Páez. Y ya simplemente decir que ya que habéis dejado las lágrimas de las cebollas hace unos años por la alegría de las fuentes, creo que Javier Reverte y yo os proponemos que este pueblo se llame Olmeda de las Fuentes del Nilo. Gracias.